Ok, estamos grabando, ya siendo las 7:15, julio, ¿cómo es? 8 de julio, exacto. Bueno, a modo de repaso, ¿quién de los que estuvieron en la sala del Zoom y los que la vieron grabada, porque yo la envié grabada también la clase, quién nos puede dar un resumen de las dos clases, en sus propias palabras? En sus propias palabras. En la primera clase se estuvo hablando sobre la inerrancia de la palabra y la infalibilidad. Ahí llegamos, ¿sabes? Que la palabra del Señor no falla en su mensaje como tal, ¿tú me entiendes? Si seguimos la palabra del Señor al pie de la letra, nos va a llevar hacia la salvación sin ninguna duda. No podemos, ¿sabes? No podemos dudar sobre eso, porque él la dio unos puntos de vista, 3 puntos de vista. El primero era porque es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, no puede fallar porque el Señor no falla. El Señor no tiene dos palabras, ¿tú me entiendes? La segunda opción, o sea, la segunda razón como la prueba de que la palabra de Dios es infalible es la historia y en la arqueología. Que las cosas que la palabra dice lo han podido comprobar en la palabra, ¿sabes? En la historia, en la arqueología y en las cosas. ¿Sabes? Como él dio el ejemplo de la religión mormona, que ellos ni permiten que caben, porque saben que en realidad si cavan no van a encontrar nada. Con nosotros no, y pueden excavar todo lo que quieran y lo van a encontrar porque es real. Entonces la tercera forma era porque es la única palabra que nos puede llevar que puede llevar al humano a la salvación. Era la tercera razón. Correcto, exacto. Buena oportunidad a los demás. ¿Y usted no vio la grabación de la segunda clase? ¿Quién más, pastor? Vamos. Me asusté cuando me dijeron que eran de 3 horas. No, la segunda se volcó mucho de las palabras de los pasajes, de los versículos. De los versículos que se dicen que estaban equivocados, pero no está equivocado porque se copió de la inicio de la Reina Valera, ¿verdad? En principio, otras fuentes pues habían copiado, pero sí las palabras y el lenguaje eran diferentes, unas eran más conservadoras que otras. Cuando vamos a hablar de Samuel, cuando se habló de David, que dijo que el versículo que dice que le tapó sus pies. Le tapó mis pies, en el otro versículo en más actualizada. En la nueva versión internacional. Más actualizada. Entonces, ahí pues lo habla más que no hay errores en cuestión a eso, y que ¿verdad? La palabra es inefable, exacto, infalible. Correcto. Sí. Exacto, él también me gustó porque él prácticamente hizo de manera, pudiéramos decir, resumida o de manera sencilla, una defensa básica, una defensa básica pro la Reina Valera. Porque si hay una Biblia que es muy atacada, es la Reina Valera. Yo siempre he dicho, pero es que yo digo, yo no me rompo la cabeza. Yo siempre he dicho, qué interesante que es la Biblia más atacada. ¿Sabe? Y no tan solo por eso, sino que de todas las Biblias que hay en español, porque él hizo mención de algunas 1,200 algo Biblias en español solamente, en nuestra lengua castellana. 1,200 Biblias en español, nada más. Figúrense todas las que hay en los demás idiomas. Ok. Y de todas esas 1,200 Biblias en español, la que es más atacada es la Reina Valera. Entonces eso le pone a uno a pensar y decir, ¿pero por qué? ¿Por qué se interesó tanto en atacar esta Biblia como tal? ¿Por qué no atacar tan directamente o tan arbitrariamente las otras versiones en español? ¿No es cierto? O sea, sino que ha habido
un ataque, digamos, directo a lo que es la Reina Valera. Y me gustó por eso, porque presentó de manera básica, pero bien detallado, una defensa en contra de ciertos pasajes bíblicos que aparentemente presentan problemas a la hora de usted leer la Reina Valera. Cuando venimos a ver, no es que hay problema en las palabras como tal, sino que el problema está en el intérprete, que viene siendo yo, viene siendo yo. So, me gustó bastante por eso también. Se tocó el tema de que hay dos formas de traducción. Está la También. textual, creo que es la Reina Valera, que La es texto a texto. literal. A la literal, que Palabra por traduce palabra. texto a texto, que es la Reina Valera. Y está la otra forma de traducción, que es el mensaje. Lo cambia quizá la ubicación. Trata de explicar más el mensaje. Es más explicativo que la Reina Valera. La Reina Valera es como está en el griego, pam, pam, pum, pum. Exacto, palabra por palabra. Hay dos métodos de traducción. No me acuerdo cuál La era. equivalencia formal, que es la Reina Valera, que lo habla bien formal, como el pastor estaba mencionando de la historia de Samuel, y la equivalencia dinámica, que es la de las otras traducciones, que lo dice más explícito. Resumiendo y explicando, más bien. Por ejemplo, he dado este ejemplo muchas veces. Cuando le traduzco al pastor, hay veces que traduzco palabra a palabra, ahí. Pero la gran mayor parte de las veces no lo traduzco palabra por palabra. Mi traducción no es literal, no es formal, es más dinámica. Porque yo tengo que a veces no poder traducirlo, sino más bien explicarlo a la hora de traducirle a él por diversas razones que se puedan dar. Eso es nada más acá, en ese tú a tú. Imagínese en ese largo proceso que se dieron de las traducciones. Es la que busca una palabra equivalente. Correcto, algo parecido, exactamente, es correcto. Y es importante que sepamos esto, porque a la hora que usted se encare con personas que le vayan a decir, esa Biblia no la puedes usar por esta y esta razón, usted va a tener con qué argumentar, no para discutir en sentido como que usted tenga la razón, sino para tratar de comprobar y presentar una defensa consona. No, y algunas veces yo la he usado en cuestión de una Biblia con palabras adelantadas, que amplia más moderna, por decirlo así. Más actualizada. ¿Entiendes? Que es casi lo mismo, ¿entiendes? Pero más en este siglo XXI, ¿entiendes? Aquel siglo XX, allá, muchos años en el 15, ¿verdad? Pues se usaban esas lenguajes, correcto. Pero eso era más conservador y era más textual. Exacto. Pero ahora se ha abierto el conocimiento y generalmente el lenguaje cambia, ¿entiendes? Hoy no se habla el español de 20 años atrás, 20 años, siglos atrás. Siglos atrás, correcto. Exacto. Correcto. Yo trato de leerlo, parece algo, pero es difícil. Es bastante difícil por el tipo de español. Es un inglés más antiguo. Correcto. Entonces, bien, eso es bueno, que estuvieron, ¿verdad?, pendientes. No, es bueno que la repasen, Yo voy a ver si después de hoy vuelvo y envío el enlace de todas las clases y que vayan repasándolas poco a poco, porque para eso sí. Es más efectivo cuando uno las repasa. Yo estaba haciendo eso, ¿verdad? Entonces por eso empecé a escribirlo en papeles, porque cuando lo vaya a poner en la libreta, pues lo quiero poner ordenado. Porque es que cada vez que uno la pone, se te va algo, tú sabes que tú. Entonces, yo quiero, ¿verdad? Tratar de organizarlo más. Que yo pueda, ¿verdad? Correcto. Pero una de las cosas que yo quería decir, ¿verdad? Que son cosas que él dio en la clase, que son muchas de las que nosotros hemos discutido aquí. Sí, correcto, exactamente. Mucho de lo que nosotros, lo único que su punto de vista. Él lo dijo en su punto de vista. Y también o lo explicó de diferente, por decirlo. Y lo retó también en los versículos. Donde está
La equivocación. La equivocación. Correcto, porque lo pone a pensar. Sí, me puso a mí Exacto, a pensar. sí, lo pone a pensar a uno y esa es la importancia de este tipo de estudio. Y cualquier estudio que usted haga así a manera, no sé, más amplia o más profunda, lo lleva aquí al raciocinio, a pensarlo, a cuestionar, ¿verdad? No de manera negativa, pero a cuestionar. Sí. Ok, espérate, pero ¿por qué se dio esto? ¿Cómo se dio esto? Y ahí también se ha aprendido, aunque yo lo había escuchado varias ocasiones del profeta, que dice que la reina Valera tenía mucho defecto. Sí, del varón. Imagínense la gente que estuvieron ahí, y la gente que, tú sabes, caen ahora en esos pensamientos que está mal, ¿entiendes? Sin tener una explicación como esta clase es, ¿entiendes? Tú sabes, entonces la tirarían para un lado, ¿entiendes? Teniendo una verdad. Sí, lo más seguro es que la tiraron a un lado, porque, ¿verdad? En base a ese video, a ese varón, a ese hombre, fue prácticamente una conferencia en contra de la Reina Valera. Eso es bueno, es importante porque nos ayuda a nosotros tanto a defender la Reina Valera como a respetar las otras versiones. Claro. Yo le tengo un poco de cosas a la nueva versión internacional, porque es muy nueva, pero ya descubrimos que no, también sirve. Claro, sirve. Yo uso esas Biblias como él, para que me aclare algo que posiblemente que esté leyendo aquí en la Reina Valera de 1960, quizás me lo amplía y hago como lo que te mandé a hacer, que estamos haciendo contigo, ¿entiendes? Aumenta el vocabulario. Correcto, exactamente. Entonces, basado en ese repaso que acabamos de dar, pues nos trae a esto, las diferentes versiones de la Biblia. Entonces, ¿por qué existen tantas diferentes versiones de la Biblia? Entonces, es con todo lo que hemos venido hablando desde la primera clase, pues hemos venido hablando que fue siempre el plan de Dios, que su palabra, que su plan de salvación y su amor por la raza humana llegara a todos, que todos escucharan su palabra y fueran salvos por la misma. ¿Por qué tantas versiones? Por lo mismo, porque Dios en su soberano plan siempre ha querido que, como el hermano Diepa decía, que la palabra de Dios fuese como que llegara a la humanidad para que la humanidad fuese salva por la palabra. Ese siempre ha sido el plan de Dios. Entendiendo que Dios ha sido y es, un Dios soberano, y nosotros creyendo en la plenitud de la soberanía de Dios, entonces podemos entender que sí, que Dios soberanamente conocía todo lo que iba a pasar, conoce todo lo que va a pasar y por lo tanto soberanamente trazó un plan para que nosotros, la humanidad, nosotros pudiésemos conocer ese plan de salvación a través de su palabra, no importando el idioma en que llegase. O la capacidad. Exactamente, porque si venimos a hablar de la Torre de Babel, donde los idiomas se iniciaron, por decirlo así, vamos a tomar ese punto de partida. Ok, hemos dicho en numerosas veces que para llevar este mensaje a las naciones no se podía llevar en un solo idioma, porque el hermano de hecho decía que lo que una palabra significa aquí, en otro país no va a significar lo mismo. Va a tener un contexto totalmente diferente. Por eso es que cuando dan cursos de misiones nos dicen, cuando vayan a ciertos países, cuiden su vocabulario. No hablen como que están entre su grupo, porque pueden decir cosas que son ofensivas. Y ha pasado. Entonces, cuando llegamos a Ecuador, el hermano Wilson, yo no sé si fue el pastor mismo, le dijo, mira, ¿qué palabras puedo utilizar y cuáles no? Y el hermano Wilson rápido nos dijo, bueno, hay estas palabras no, estas palabras sí, porque uno quería transmitir el mensaje para, ¿verdad? De manera sencilla, de manera clara, en el lenguaje, o no lenguaje, pero en cómo ellos pudieran entenderlo en su español. Exacto, con palabras que ellos pudieran comprender. Exactamente, correcto. Entonces, eso nos lleva a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Que el Señor no retarda su promesa, la promesa, como algunos la consideran por tardanza, aquí como que se me cortó, sino que es paciente
hacia vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo creo que esta es otra versión, pero en fin. Sí, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, si Dios no quiere que ninguno de nosotros perezcamos, que nadie de la raza humana se pierda, entonces, en su paciencia, ¿qué hace? No entrega versiones en nuestro lenguaje. En nuestro lenguaje. Se pierde su palabra. Y con lo que hemos venido hablando, podemos comprender que y vamos a ver ahora algunos otros ejemplos, mejor dicho, de algunos ejemplos que el hermano dio, pero hoy vamos a ver otros en adición. ¿Verdad? Pero que en el momento de las traducciones podemos comprender el por qué a veces se añadían ciertos pasajes bíblicos. ¿Por qué aparecen en algunas Biblias X o Y verso y por qué en otras Biblias no aparece? Hoy lo vamos a mirar eso de manera sencilla, sin rompernos la cabeza, de que aparece en aquel manuscrito, de que en el otro no. No vamos ni siquiera a pelear con ese asunto porque lo que queremos ver es la simplicidad de lo que tenemos delante de nosotros. El plan de Dios, el plan de salvación revelada a nosotros a través de su palabra. Por lo tanto, si es verdad, partiendo de como presentándonos como juez de la otra parte que niega, si es verdad que la palabra de Dios es infalible, yo tengo que confiar en ella plenamente. Plenamente. Cito lo que dijo un predicador de los 60 o de los 80, que se llama D.L. Moody. Dijo que necesitaba, miren qué tiempo, por allá por los 60 o los 80, dijo que necesitábamos cristianos que le creyeran a la Biblia de pies a cabeza, lo que entienden y lo que no entienden. Eso es lo que necesitamos. Personas que le crean a la palabra de Dios, independientemente de. Ahora, como estábamos hablando, creo, no sé si fue antes de empezar o ya empezando, el que no crea en lo que la Biblia dice, eso es otra cosa. Eso es como dicen los puertorriqueños, otros 20 pesos. Lo que nosotros tenemos que estar seguros es que la palabra de Dios no falla, que la palabra de Dios es veraz. Y hoy tenemos, volviendo un poquito a ese grupo de la teología liberal, tenemos esas personas influenciando a muchos cristianos a dudar de la Biblia. Personas como ese personaje, Rafael Díaz, llevando al pueblo de Dios a dudar de la palabra, a dudar de la soberanía de Dios. Yo no sé si esto yo lo dije en la clase pasada, cuando estábamos allá el lunes en el Zoom. Yo nunca vi, no he encontrado un registro histórico de ningún lugar. Yo no he encontrado nada, no he encontrado hasta el momento. Si usted lo encuentra, me lo hace llegar, pero yo no lo he encontrado. De que Pablo o los apóstoles argumentaran de que la Biblia, la Septuaginta, que fue la Biblia que ellos usaron, la traducción griega del Antiguo Testamento, no encuentro ningún registro histórico que ellos le dijeran a los cristianos de la época que no leyeran esa versión porque estaba corrompida. No sé si me doy a entender. Sí, o porque estaba en griego y no en hebreo. Oye, y el griego era, ¿qué es lo que era el griego? Eso era lo pagano de lo más pagano que podía haber. Mas, sin embargo, los traductores, los que utilizaron el idioma común, el griego común, tuvieron que usar palabras griegas, palabras paganas para poder explicar muchas doctrinas que tenían que enseñar para llevarlo al conocimiento de ellos y que pudieran venir al pleno conocimiento de la verdad. Eso nos dice mucho. Y si ellos tuvieron que usar el idioma y no tuvieron problema, como por ejemplo traducir de Yeshua a Iesos en griego, ¿por qué nosotros tenemos que tener problema con la Biblia que tenemos ante nuestros ojos, ante nuestras manos? Las opiniones de las personas. ¿O no? Porque todo el mundo siempre quiere estar bien. Todo el mundo quiere tener la razón, pero detrás de eso, ¿sabe lo que opera? Un espíritu de error. Sí. Porque la palabra se vuelven necios. Porque Dios es soberano, ¿verdad?
Y, ¿verdad? Y no importa en el siglo XV o en el siglo I, como el siglo de hoy, está haciendo el mismo efecto. Lo que pasa es que la gente está buscándole las tres patas al gato, ¿verdad? Para sentirse de que saben algo nuevo. Exacto, eso es. Para buscar contienda y, tú sabes, pleito. Correcto. Correcto, O sea, entonces. Pero nada, porque la palabra sigue siendo eficaz. Correcto. Y en la palabra también estaba la parábola para la gente que no entendía. Si Dios hizo todas esas cosas en su soberanía, vamos, quedaron callados. Claro, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar la soberanía de Dios? Y el hermano Diepa toca un punto, ¿verdad? Que la Escritura dice, queriendo o profesando ser sabios, se hicieron necios. Hacerte necio es hacerte bruto, ignorante. Mi sabiduría, la sabiduría que profeso en cuanto a lo que él está hablando, más en vez de hacerme verdaderamente sabio, me hizo necio, ignorante, bruto. En otras traducciones dice estúpido. Cuando usted analiza ese pasaje bíblico, pues esta persona es lo que le está pasando a ellos, queriendo hacerse sabio o profesando ser sabio, como dice la hermana, wow, descubrí algo nuevo. Distorsiona las escrituras. Hay personas que viven intentando buscarle errores para ellos darse Exacto, culpa. Estos son errores. La Biblia es un error, ya que está erróneo es tú. El que está erróneo es uno. Correcto. Era como decía el hermano, el problema no son las palabras que se utilizaron o las traducciones, el problema soy yo como intérprete. Bien, entonces, por eso es el porqué de las diferentes versiones de la Biblia. Bien sencillo, comprendiendo y entendiendo cuál es el plan o la soberanía de Dios, ¿verdad? No tenemos que, como decía él, cuestionar, decir, pero, ¿sabes por qué de esta manera? ¿Verdad? Como tú me dijiste que alguien comentó de que ¿verdad? La clase pasada se dio para que se comprobara cuáles Biblias eran buenas y cuáles Biblias eran malas. La clase no tenía nada que ver con eso. La clase en ningún momento tenía que ver o no estaba para comprobar cuál Biblia era la correcta y cuál no. Todo lo contrario. La clase era todo lo contrario. Era para comprobar que las Biblias que tenemos le podemos dar uso. ¿Entiende? No, hay muchísimas. Hoy vamos a ver algunos ejemplos, pero si son 1200, cuidado y más. Imagínese usted ponerse a 1200. Bueno, yo tengo varias allí, porque a mí me gusta tener varias versiones, no solamente de la Reina Valera, sino también internacional, ¿sabes? Palabras. Todos los teólogos son diferentes también. Correcto. En los comentarios. Entonces. Perdón, maestro. Y uno tiene que verificar también, no que son buenas. Ahora, hay comentarios, ¿verdad? Los teólogos, uno tiene que ver, porque algunos son liberales totalmente, y hacen su contexto erróneo de lo que dice el texto en sí. Correcto. Hay que analizarlo bien para que no se crea que todo lo que diga el comentario es verídico. Correcto, hay que verificarlo, no 100%, 100%. Porque a veces nos encontramos con comentarios en verdad basado en lo que el pastor dice que pues, no necesita, o sea, yo no lo puedo repetir simplemente porque lo dijo alguien de renombre, sino que tengo que sentarme y hacer verdad lo que me corresponde. Haciendo una revelación, una interpretación privada, como quien dice, sí, mi opinión. Correcto, porque el comentarista, basado a eso, lo que el comentarista trata de hacer es comentarle al texto, hace un comentario del pasaje bíblico. Su opinión. Exactamente, y puede ser aceptable hasta cierto punto, porque hay comentarios que usted los lee y usted dice, espérate, que como que se fue. También noté que hay Biblias de estudio que te dan diferentes
diferentes, ¿cómo se dice eso? Diferentes información. Sobre ese capítulo. Hay teólogos que piensan esto y, ¿sabes? Te dan como las diferentes visiones que los teólogos tienen. Sí. Uno tiene que saber cuál es la que va con la doctrina de nosotros. Correcto. Te dan diferentes doctrinas. Correcto, exacto. No sé si me entiendes. Te recomiendan otros textos para emplear. Correcto, exacto. So, ¿verdad? Entonces, el evangelio, basado en lo que estamos hablando de la necesidad de la traducción y demás, el evangelio que necesitaba proclamación en idiomas diferentes, oiga, antes que se escribiese, ya en el día de Pentecostés, se necesitó que el mensaje del evangelio se tradujera. Punto de partida. Sin todavía que se escribiera y que se registrara en papel, en papiro, en pergamino, aunque ya estaba todo eso implementado, pero usted me entiende, en cuestiones del Nuevo Testamento. Exactamente. Eso ya desde Pentecostés se comienza a cumplir Mateo 28, 19, 20, Marcos 16, 9 al 20. Se comienza a cumplir la expansión o la predicación del evangelio a todas las naciones. Ahora, en vista de eso, o para que eso llegara a suceder, tuvo que obviamente llevarse a cumplimiento lo que era el derramamiento del Espíritu Santo. Porque en ese único idioma, que era el idioma hebreo, el arameo que ellos hablaban, no podían transmitir el mensaje. Porque entonces el mensaje iba a estar solamente limitado ¿al quién? Al pueblo hebreo, a esa área, a ese lenguaje, a ese grupo de personas, ¿verdad? Los judíos, los hebreos. Pero el plan de Dios fue ¿qué? Expandir el evangelio. Que el mensaje de la salvación llegase a todas las naciones. Ahora, el día de Pentecostés era el mismo evangelio que cuando fue escrito demandó traducción a otros idiomas. Después que los mensajes apostólicos empezaron a circular en griego, esto es ya hablando, ¿verdad? En el contexto griego, entre los primeros cristianos, el siguiente paso fue hacer circular estos mismos mensajes en otros idiomas. Primeramente se tradujo, por decirlo así, vamos a decirlo así, se tradujo ¿cuándo por primera vez? En Pentecostés, oralmente. Se lleva a cumplimiento ¿cuál mandamiento? ¿O cuándo se empieza a llevar al cumplimiento de cuál mandamiento? Exactamente. Mateo 28, 19, 20 comienza en el día de Pentecostés. Después del derramamiento del Espíritu Santo, ahí comienza la expansión del evangelio en otros idiomas. Entonces, si en el día de Pentecostés se necesitó que se tradujese el evangelio a otros idiomas, pues cuando se escribiese también se necesitaba que se tradujese a otros idiomas. Es así de sencillo. No tenemos que rompernos la cabeza y, ¿verdad? Y como decía la hermana, buscarle la quinta pata al gato. Y el Señor mismo se encargó de capacitar a los intérpretes. Correcto, exactamente. Ok, algunas Biblias en español. Se cree que esta Biblia fue una de las primeras Biblias que se tradujo en español, que fue la Biblia alfonsina. Ok, aquí lo que vamos a ver son simplemente algunos ejemplares de algunas Biblias en español. Esa tiene que ser la abuela de Alfonso. La Biblia alfonsina, ¿verdad? A principios del siglo VIII, creo que es el siglo VIII ese, surgió un gran proyecto en España, ¿verdad, Che? ¿Ese es el siglo VIII? 13, perdón. Sí, 13. Ok, 13, perdón. A principios del siglo XIII surgió un gran proyecto en España. Grande General Historia. Eso tiene que ser en el español que se hablaba allá. Esta idea, impulsada por el rey Alfonso X, buscaba escribir en español toda la historia del mundo desde el Génesis hasta la vida del rey Fernando III. Él quería que
se escribiese toda la historia de la humanidad desde el Génesis hasta la de él. Eso era lo que él quería. ¿Qué él hace? Él manda entonces a crear una Biblia. Biblia que se llama, en base al rey Alfonso, Biblia Alfonsina. Por eso es que se crea esa Biblia. Porque este rey no estaba interesado en la fe. Él lo que quería era ser parte de esa historia de la humanidad que se registraba desde el Génesis hasta él. Como quien dice, yo también soy parte de la historia. Yo soy importante, yo soy rey. Métame ahí también. Él tomó la Biblia como un libro de historia. Como un libro de historia. Y yo quiero ser parte de esa historia. Póngame ahí y póngale a esta Biblia mi nombre. Por eso es que esa Biblia se llama Biblia Alfonsina. Por eso es que usted va a ver también que, ¿verdad?, hay Biblias que tienen nombres de ciertos personajes. Y es porque la nombran, le dan como que el honor, por decirlo así, o un crédito, no. Se la nombran, la ponen al nombre de ellos. Padre de Alfonso X, así que se decide tomar la Biblia Vulgata y traducirla por completo al español. La traducción estuvo a cargo de la Escuela de Traductores de Toledo y pudieron terminar la primera Biblia en español, que es esta. Yo lo que quiero es que sepan, que esta fue la primera Biblia traducida al español. Y esta Biblia, en el 1280 sale, o la culminan o la terminan. Esta traducción es conocida como Biblia Alfonsina por ser el rey Alfonso X el patrocinador de este trabajo. La primera Biblia, pero esta Biblia no pegó, por decirlo así. No llamó la atención del público, si lo pudiéramos decir de esa manera. Pero para que sepan que dentro de esas 1200 versiones de la Biblia en español que hay, esa es una de ellas. Y se cree que es la primera Biblia traducida al español. Incluso antes, yo pensaba que la Reina Valera era la primera. No. La Reina Valera no, la Biblia del Oso. La del Oso, no. Yo pensaba que era la primera. No, fue esta. Esta no llamó la atención. Bueno, en cuestión de que no le dieron crédito, sí, en escrito, porque hay varias Biblias también sobre él. ¿Cómo así? Que hicieron Biblia conforme a sus pensamientos. Escrito por hombres. Correcto. El pensamiento de hombre no es inspirada. Sí, usted dice así como la de él. Como la de la Oso, que mucha gente, teólogos, confirmaron. Sí, la adoptaron. Esa fue la primera Biblia que pegó. Esa fue la que fue reconocida dentro del mundo cristiano, dentro del mundo académico, a todos los niveles. La Biblia del Oso fue la primera Biblia que pegó, por decirlo así, que tuvo éxito en español, en castellano. Pero la primera Biblia escrita en español fue esta, la Biblia Alfonsina. Exactamente. Relata las cosas que el Viejo Testamento y la ley. No relata a Cristo ni nada de eso. No creo, no. Yo creo que esta solamente tenía el Antiguo Testamento. No me recuerdo muy bien, pero creo que solamente tenía el Antiguo Testamento. Solamente fueron exactamente como esta. Mire, por ejemplo, esta. Bueno, déjame. Sí, para. Esa es la que pegó. ¿Cuál? La del Oso. La del Oso. Fue la que penetró, la que cautivó. Y fue porque era una Biblia completa como tal. Una Biblia completa en el sentido que tenía tanto el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y también tenía los libros apócrifos, pero también pegó porque fue traducida directamente del hebreo y del griego. Esta Biblia Alfonsina vimos que no, fue tomada de la Vulgata latina. Por lo tanto, por ser traducción que derivó de la Vulgata,
no fue muy fiable, si pudiéramos decirlo así. Mas, sin embargo, la Biblia del oso fue traducida directamente del hebreo y del griego como tal. Y por lo tanto, entonces, hacer una traducción directamente del lenguaje original, por decirlo así, de la fuente original, pues cautivó, dijeron, vamos a agarrar esta. No, y fue una Biblia con más respeto, porque ya viste la Alfonsina, él lo que quería era incluirse. Para él. Ya el Señor dijo, no, el Señor no la apoyó. No había inspiración. No había inspiración. Y eso me gustó, que no me vino a la mente. Él trató de exaltarse a él. Ve. Por eso te digo que cuando no la pegó en cuestión de que relata la Biblia, que si era del Viejo Testamento o su descendencia, donde él vino, correcto, para dar énfasis a su reinado. Él prácticamente trató de hacer eso, hacerse parte de esos acontecimientos históricos. Wow, la historia de Génesis. Pues yo quiero ser parte. Yo quiero estar ahí. Yo quiero ser parte de la Biblia. Yo quiero ser un personaje de la Biblia. Porque algo que nosotros, no sé si sabemos, o que mucha gente no sabe, es que muchas de las Biblias, como la King James, la Biblia King James, esa Biblia, él no pidió una traducción en el tiempo de él al inglés porque él quería conocer la fe. Él no quería conocer la fe. Él lo que quería era tener dominio. Como él era rey de Inglaterra, él quería tener el dominio tanto político como religioso. Que si usted viene a ver, prácticamente fue lo que hizo el Imperio Romano. En vez de que se enfocaran en Cristo, que se enfocaran en el poderío. Bueno, pues espérate. El poder y dinero. El poder y dinero. Porque veían que en asuntos religiosos, por decirlo así, controlaban también, dominaban también. Entonces, ¿qué hacían? Mandaban a traducir, una Biblia al idioma de ellos en ese tiempo y le decían, ponle mi nombre, como hizo el rey Alfonso. La historia de la humanidad, Moisés, que si Abraham, hombres poderosos, hombres que hicieron cosas grandiosas, yo soy rey, yo soy grandioso también, yo soy grande, pues métame ahí también y póngale mi nombre. Sí, exactamente, se quiso igualar a esos hombres, pero queriendo, porque me gustó bastante ese punto, queriendo robarle la gloria a Dios, exaltándose él, ¿ve? Glorificarse él, exactamente. Entonces hay otra Biblia en español, que es la Biblia del Alba o de Alba, que es otra Biblia en español, pero que tampoco tuvo mucho éxito, por decirlo así. Esta fue para el 1430. Fue uno. Sí, pero fue como del 1280, como algunos cuantos años. 150 exactamente, eso. No, pero la otra que año era la Alfonsina. 1280. 250 años. No, me estás confundiendo, pues ya me preguntó el año. No, 1430. Sí, 1430. This one, esta. Alba. La Biblia Alba, exactamente. No voy a leer este pedacito, esto ustedes lo leen cuando yo les mandé, pero sí, pero lo que quiero es que vean que habían otras Biblias en español. Como ella dijo, el maestro la semana pasada dijo que habían 1200 Biblias nada más en español. Estas son algunas de esas nada más, solamente algunas. Por eso algunas. Entonces tenemos otra. Tenemos otra que es la Biblia de Encinas. Ya lo voy a poner aquí. Esta solamente poseía el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento de Encinas. En el 1543 sale esta Biblia. Ahora, yo sé que quizás es un poquito difícil verla, pero mire cómo se escribía el español antiguo. El Nuevo Testamento, nosotros lo sabemos ya porque, pero la U parecía una ¿qué? Una B. Testamento, ¿ok? Perdón que te interrumpa, que ahí es un poco confuso, porque
vamos a ponerle que es el verbo. Ne- Vamos a ponerle la N silenciosa, verbo. Exacto, por eso es complicado. Por eso es que se tuvo que, en cuanto a los idiomas, ¿se acuerdan que reciben modificaciones? Pues se tuvo que modificar. A la vez que se revisaban las Biblias, se tenía que también modificar el tipo de español que se utilizaba en ese momento. Si esta palabra nuevo llegaba a nuestros tiempos, posiblemente no la leyéramos nuevo. ¿Entiende? No la leyéramos como Nuevo Testamento, sino como en Nuevo Testamento. Para nosotros ahora decir esa palabra no tiene ningún sentido. No tiene sentido para nada. Mire esto. De nuestro, pero mire la S como es. Yo sé que es quizá un poquito difícil de mirarla, pero parece una F. De nuestro, redemptor, tiene una mezcla de latín con castellano. ¿Ves? Mire, se supone que nosotros la leamos y nosotros la leemos, decimos de nuestro Redentor y Salvador, pero mire cómo se escribe Jesús. Jesucristo, y es Jesús. Y ni siquiera porque la V para nosotros sería impronunciable. A lo último no supiéramos cómo mencionarla. Exacto, porque tiene una mezcla como de latín. Exacto. Jesús Cristo, imagínense, estamos hablando en otras lenguas aquí. Parece la de Pues bien, no es otro lenguaje, sino que, pero pues, lo que nosotros estamos haciendo en parte es más o menos lo que ellos estuvieron haciendo en los tiempos de ellos, cuando estaban mirando lo anterior de ellos. Como nosotros ahora estamos mirando lo de anterior a nosotros, ¿cómo se pronuncia esto? Correcto. Con un tiempo después van a mirar lo de nosotros. Sí, no, lo más seguro, eso el lenguaje sigue cambiando. Sigue cambiando. Correcto. Entonces, esta Biblia, ¿verdad? Ahí tiene el pasaje bíblico de Josué capítulo 1, versículo 8, lo tiene ahí en la pantalla, ¿cómo se dice? En la primera página. Y es raro porque es la traducción del Nuevo Testamento, pero ponen un texto del Antiguo Testamento. Ponen un versículo del Antiguo Testamento cuando es la traducción del Nuevo Testamento. Sí, no, pero no creo que en cuanto a utilizar ese pasaje, creo que más estaba enfatizando en lo que era la palabra de Dios o cómo debemos meditar en la palabra de Dios. Sí, sino que ellos, aunque traducieron el Nuevo Testamento, creían en el Antiguo no, Testamento. claro, sí lo creían. Esa fue una traducción solamente del Nuevo Testamento. Josué 1:9. No, 1:8. Lo pusieron, sí. Medita, exactamente. Bueno, ahí está un poco de la información. Se escribió en el 1543. ¿Verdad? Dice que expone muchos y muy varios pareceres ha habido respecto a si conviene trasladar las Sagradas Escrituras a la lengua vulgar, que en ese sentido era la lengua castellana, la lengua común. Sí, vulgar, es como la común. La común, sí. Yeah. Encinas se muestra de acuerdo con los que desean en su lengua natural oír hablar a Jesucristo y a sus apóstoles. Yo creo que lo que él trató de enfatizar fue más en la vida de Jesucristo. Por eso es que, ¿verdad? Acá analizando lo que estoy leyendo aquí, él lo que quiso fue simplemente proyectar la vida de Jesucristo, la historia de Jesucristo. Y por eso quizás solamente tradujo lo que fue el Nuevo Testamento. Como la Biblia, la Gedeón, que muchos usan para las cárceles. Que tiene el Nuevo Testamento. Los proverbios y los salmos. Ajá, exactamente, que son Biblias como en porciones de la Biblia. La porción es no un Testamento completo. Los salmos y proverbios. Exacto, que viene siendo de sabiduría y los himnos. Exacto. Esa es otra Biblia. ¿Esta fue cuál? La Encinas. I have no idea. Yo sé cuál tú dices. Vamos aquí.
que eso sería bueno también para acá y tener esas Biblias así. Haría bueno, se puede mandar a pedir. Para el mensaje de Jesucristo, ¿no? Para que la gente no se confunda. Bueno, eso que tiene. ¿Tú crees, pastor? Entonces, para acá y tener la Biblia de Gedeón, que es el Nuevo Testamento con los salmos y los proverbios, que es para repartir esa, para que por lo menos a través de eso. Ok. So, esta aquí, otra Biblia del Nuevo Testamento, pero de Pérez de Pineda. Ahora, estos dos individuos, Encinias y Juan Pérez de Pineda, asistieron a Casiodoro de Reina en su traducción de la Biblia del Oso. Ellos asistieron, no fue que simplemente yo creo que fue económicamente, no me recuerdo bien, pero yo sé que tuvieron algún tipo de influencia exactamente en cuanto cuando Casiodoro de Reina entonces hace la Biblia del Oso, que la vamos a ver ya mismo. Perdón, esta Biblia entre el 556 y 557, Juan Pérez de Pineda publicó en Ginebra su bella traducción del Nuevo Testamento y los Salmos, que era como lo que estaba diciendo el hermano Chewy. Escribió también una conmovedora epístola o carta consolatoria. Ahora, este tipo de escritos también se daba en los primeros siglos. Teólogo, o verdad, este hombre, Juan Pérez de Pineda, hizo lo mismo que hicieron muchos cristianos del primer siglo, que escribían cartas a las iglesias. Se han encontrado cartas como de, creo que, ¿cuál es el? Clemente de Roma, si mal no recuerdo, el pastor Hermas, la epístola de Bernabé, que se escribieron a diferentes iglesias, pero que fueron, fíjense qué interesante, porque esas cartas se escribían a diferentes iglesias y los cristianos la consideraban como dignas de leer en sus cultos, como un tipo de reflexión o como un libro, ¿verdad?, de consolatoria, exacto, y la leían en sus cultos públicos, pero no eran consideradas inspiradas. Eso es bien importante. Es como ahora en nuestros días, hay pastores como el pastor que predicó ayer, Samuel, ha escrito muchos libros. ¿Ves? Y nosotros a veces pues los obtenemos, los leemos, nos edificamos, lo utilizamos a veces para algún tipo de párrafo o algo que anécdota, y las utilizamos a veces en nuestros mensajes y se la leemos al pueblo en nuestros cultos públicos, porque sabemos que sirven de edificación, pero obviamente no son inspirados, obvio. Pues esto pasaba con ellos también. Esto pasó, por eso es que usted va a ver cuando usted pega a buscar bien cuidadosamente en los manuscritos que se encontraron muchas cartas que usted dice, pero vean acá, ¿por qué esta carta está aquí? Como por ejemplo la epístola de Bernabé a los Corintios. Exacto, la epístola de Bernabé a los Corintios. Es decir, que Bernabé, ¿quién era Bernabé? El que andaba con Pablo, ¿cómo es el partner de él? Exacto, hermano de milicia, de misiones. Ese Bernabé también le escribe a Corintios. Corintios lee esa carta, pero no la recibe como inspirado, a diferencia de Pablo. Que las cartas de Pablo, por su contenido, por quién era el apóstol Pablo y por lo que Pablo enseñaba y hablaba, entonces sí se recibió como un libro canónico o como un libro inspirado. Amén. Esta es la Biblia de Juan Peneira, de Peneira. Pero ¿por qué esa Biblia utilizaba nada más el Nuevo Testamento y no también el Viejo? Bueno, yo diría quizás por la misma razón que el otro, la otra Biblia de Cinias. Para resaltar más la vida de Jesucristo. Correcto. ¿Tú no piensas que eso está un poco de esto? Que la epístola de Bernabé no la recibieron, aunque aún el mismo espíritu
dijo, sepárame a Pablo y a Bernabé. También hay que tener en cuenta también que en ese tiempo era ilegal hacer todo eso. Ellos sufrían persecución incluso en esos tiempos. Incluso la Biblia del Oso sufrió muchísimo persecución. Ellos quizás no tienen el tiempo de traducir toda la Biblia. El Nuevo Testamento, vamos, ¿tú me entiendes? Eso es un muy buen punto. Por lo menos llegar a conocer antes que lo descubran y se la quemen. El Nuevo Testamento es para nosotros El Salvador. Correcto. ¿Me entiendes? Ya el viejo ya lo sabía. Los judíos sabían y agarran todavía el Viejo Testamento. Sí. ¿Entiendes? Tú sabes. Ahora se abrió un portal del Nuevo Testamento que es la llegada de Jesucristo. Entonces ahí es que verdaderamente para los gentiles tenemos que conocer quién fue el Mesías. Exacto, el mensaje que tú dices que es la buena nueva, el contenido que tenía, ¿entiendes? Tú sabes, que aclaraba estos discípulos. Miren aquí, ven, en este párrafo acá, creo que sí fue una aportación económica a cuando Casiodoro de Reina hace la traducción de esa Biblia. Dice aquí, Juan Pérez de Pineda dedicó toda su vida a esparcir la palabra de Dios y para contribuir en la empresa aún después de morir, dedicó por testamento todos sus bienes a la impresión de una Biblia completa en español que viene a ser la de Casiodoro de Reina, que es esta, en el 1569. Esta fue la Biblia que el pastor mencionó y que el hermano ha venido mencionando. ¿Qué está pegó? ¿Qué pasó? Esta fue la Biblia que revolucionó el mundo castellano o la lengua castellana, o sea, el mundo del habla español. Entonces, mírelo aquí. Probablemente la publicación fue posible mediante de Reina la herencia de Juan de Pineda. Esa creo que fue la contribución que aportó económicamente. Un punto que dijo el hermano Diepa, que vale, ¿verdad? Vale la pena que lo destaquemos. Estos hombres eran perseguidos. Estos hombres eran perseguidos por poseer una Biblia, acuérdense. Incluso eso, como quien dice, Martín Lutero fue cuando, mucho después de eso. Sí, un poquito después. Mucho después. Sí, para la Reforma. Sí, sí, no, un poquito después, como unos 20 años, algo después, yo creo. Morieri era que no todo el mundo la tenía tampoco. Ya. Era un tesoro. Correcto. Entonces, exacto. Y por ser un tesoro, solamente la podían poseer personas de dinero. Entonces, Juan Pérez de Pineda era un hombre de mucho dinero, pero su interés no era el dinero ni tener una Biblia a su nombre, sino que esparcir la palabra de Dios. Cuando llegó el día de su fin, de su muerte, pues entonces en su testamento dejó todo su dinero para la disposición de quien, ¿verdad? Su herencia, una herencia. Exacto. Y le tocó a Casiodoro de Reina, que es quien crea entonces esta Biblia, la Biblia del Oso. Esta fue la Biblia que revolucionó, principalmente porque fue traducida directamente del hebreo, que yo creo que él utilizó el texto masorético, si mal no recuerdo, y para el Nuevo Testamento utilizó el textus receptus o el texto recibido. Viendo que fue una traducción de fuentes originales, por decirlo así, fue la Biblia que pegó. Esta es la primera Biblia que impactó, que llegó a todas las librerías, por decirlo así, desde los días de Casiodoro de Reina hasta después. Que fue la aceptable para que entre a la lengua hispana y conocer. Como una Biblia oficial, pudiéramos decir, en la lengua española, porque hubieron muchas, vimos algunas, pero esta fue la que exactamente. Eso fue la que empezó a pegar un poco, pero después la Reina Valera fue la que... Sí, porque la Reina Valera deriva de aquí. Sí, deriva de aquí. Que de hecho... uno de los autores. Correcto, uno de los... Sí, que de ahí deriva. Entonces,
Casiodoro de Reina traduce esta Biblia, la Biblia del oso. Vean aquí. Ahí no es un poquito difícil, yo sé, pero un árbol y un oso. Por eso es que se llama Biblia del oso. Porque tenía un oso en su portada. Ahora, eso se daba por las razones que mencionó el hermano Diepa. Porque eran perseguidos y para tratar de esconder, disimularlo, lo disfrazaron. Y le pusieron esa. Pero él está buscando la miel. Oh, no, claro, simboliza la palabra de Dios, claro, por supuesto. Pero que el signo o el dibujo del ojo representa más como que el disfraz, para que no supieran del todo. Exactly. Bueno, meses atrás vi una referencia de lo que es cómo comenzó también el video aquel, lo perdí. Del oso. Sí. Del oso. Si me hubiera acordado. Yo se los envío después, yo lo busco y se los envío al chat, el video. Es muy bueno, sí. Cómo esta Biblia se produjo exactamente. Después de esta, llegamos a la que le siguió. Yo tengo aquí la Biblia del oso, pero del 1573. 73. Pues fue una revisión, otra revisión. Después llegamos a la Biblia del Cántaro. ¿Cuántos han escuchado de esa Biblia? No la he escuchado. La Biblia del Cántaro. Y de ahí es que se comienza a utilizar el nombre Reina Valera. Reina por Casiodoro de Reina y Valera por Cipriano de Valera. De ahí es que comienza entonces las familias de las Biblias Reina Valera. Desde aquí. Cipriano de Valera lo que hizo con la Biblia de Casiodoro de Reina fue revisarla. La revisó y de ahí arrancó. Aquella fue aceptada, fue adoptada y todo, llegó, pegó, tuvo éxito, como le queramos decir, pero Cipriano de Valera la revisó y siguió cogiendo auge. Siguió siendo aceptada y de ahí nace entonces. El oso fue el prototipo. Pudiéramos decir, el empiezo, el comienzo. El comienzo. Lo que Reina Valera hizo fue industrializarla más. Correcto, más. Exacto. Más entendible. O sea, que vénselo como de los mismos. Sí. Por esos dos personajes. Esos dos personajes. Reina Valera por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, Reina Valera. Y ahí se juntan y ahí nacen las Biblias. El lenguaje de esa era muy diferente a la de Biblia del oso, correcto. Que fue modernizada para entenderse. Claro, para el tiempo de él, porque esta Biblia de Cipriano de Valera es publicada en el 1582. 13 años después. 13 años después. Sí. No, perdón. Y no solamente eran de ellos, de la Reina Valera, sino también tenían gente también que aportaron, teólogos que también eran revisiones de las palabras también. Exacto. Que dieron su aporte. Su aporte, claro. Es como decíamos, como estábamos desde el lunes pasado y hemos venido hablando todas las clases, el plan de Dios era revelar su palabra a la humanidad. Una humanidad que caída, en pecado, rebeldía, infectada con el cáncer del pecado, irredimible, ante los ojos de la humanidad, por decirlo así, irredimible, pero Dios había ya trazado un plan. ¿Ve? ¿Y qué era? Que su palabra llegara a todas las humanidades, a todos los confines de la tierra, a todos los confines de la tierra. Entonces, esta Biblia en su portada es muy interesante porque tiene a dos, esto se ve un poquito borroso, pero dos personas, dos labradores del campo, uno regando y otro labrando la tierra, basado en el texto de Primera de Corintios 3:8. Yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento.
Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. En pocas palabras, Cipriano de Válera estaba diciendo, Casiodoro de Reina plantó, yo regué, pero Dios es el que da el crecimiento. Si ustedes ven el enfoque de estos dos individuos, aunque son muy atacados, era glorificar a Dios. No como Alfonso. No como Alfonsina o Alfonso, que quería ser parte de esa historia, igualarse a la historia de la humanidad, igualarse a los hombres de Dios que Dios utilizó en determinado tiempo para el mismo propósito, revelar su plan salvífico a la humanidad. Y no es solamente eso, sino Dios los honra por eso. Claro, por eso también. Ahora, estos son los dos individuos que son atacados. Y eso, ¿me entiende? Entrar en la historia de Casiodoro de Reina, el problema está en que sí eran católicos. Pero cuando tú pegas a buscar la historia, ¿qué pasó con Casiodoro de Reina? Casiodoro de Reina se termina convirtiendo, claro, en este entonces, al protestantismo, que fue la revuelta de Martín Lutero. Se convierte al protestantismo partiendo de la corrupción que tenía la Iglesia Católica. Que se le abrieron los ojos al leer la Biblia del oso y él empezó a vivir lo que es la palabra. No solamente eso, recuérdate que él era contemporáneo con Dios tenía un propósito. Dios tenía un propósito en cuestión a su palabra. Esa era la fuente. O sea, esa era la fuente donde verdaderamente ellos tenían copias, tenían ciertos documentos que a ellos les interesaban. ¿Me entiendes? ¿Tú sabes? ¿A quién iba a usar? No, a los que estaban en poder. A Dios estaban en el poder. Tú sabes, Dios le abrió los ojos, Dios le dio el conocimiento, porque no va a usar a otra persona si no tiene el conocimiento. No. Tiene que venir de esa rama. Correcto. ¿Entiendes? Aunque sean católicos, Dios lo sacó y le dio esa capacidad para poner esa palabra divina, la cual tenía ya plasmada en un principio. Correcto. Mire el ejemplo de Martín Lutero, que yo lo hablé en una ocasión aquí. Martín Lutero fue un hombre que fue un monje, un católico, romano, apostólico, pero más sin embargo, fue el hombre que Dios utilizó para arrojar luz a aquella humanidad o a aquella generación que estaba en tinieblas. Hasta hoy en día. Pero en aquel momento había oscuridad en cuanto al mensaje del evangelio. ¿Por qué? Porque la iglesia imperial predominaba y dominaba. Y todo aquel que se levantara en contra de la creencia de la iglesia imperial, que es la iglesia católica, la pagana, porque ahí hay otra cosita que tenemos que hablar, pero en otra ocasión. ¿Todavía existía eso en esos tiempos? ¿Ah? ¿Que todavía existía el paganismo en aquellos tiempos? No, claro, pero que el punto es que había oscuridad en cuanto al mensaje salvífico. Sí, porque cerraron la Biblia y no querían. Nadie la podía leer. El que poseyera una Biblia lo excomulgaban, lo mataban, lo llevaban a muerte. Claro, recuérdate que la sabiduría que hay en esa Biblia abre el conocimiento. Claro, que ellos querían. Hoy en día es la misma política. Sigue siendo. Los barrios chiquitos, los barrios, el sistema de este país, todavía el sistema opera. A que no nos estamos dando cuenta que no quiere que tú prosperes en sabiduría, ¿entiendes? Y que tú te veas obligado en el sistema. Correcto. ¿Entiendes? Tú sabes. Pero así mismo le pasó a que estamos hablando. A Martín Lutero. A Martín Lutero. ¿Entiendes? Todo Dios le abrió ese portal y él sacó todo eso. Estaba la luz. Y sirvió para salvación de aquellos que estaban en ese momento, que estaban en oscuranas, en tinieblas. No dice la escritura que el que está en tinieblas no sabe a dónde, que tropezará porque no sabe hacia dónde se dirige. Por lo tanto, Dios tiene que usar, como él decía, a la fuente que tenía que usar para esparcir su palabra, para arrojar la luz. ¿Cuál es el propósito de Dios? Salvar a la humanidad. Así de sencillo. Porque Dios no busca glorificar al hombre. Dios busca glorificarse a él, porque la gloria es de él. Cuestionar a Dios por qué utilizó a Martín Lutero, bueno, usted tiene un problema grande. Y si es verdad que uno le va a hacer preguntas
a los hombres de Dios allá en el cielo, que usted le pregunta a Dios cuando llegue allá. Si es que llega. Ellos cuestionan a Martín Lutero, pero no cuestionan la nube de Balaam. Exacto. Que Dios que habló. Y eso es ignorancia, porque es que eso era lo único que había. Lo único que había era la religión católica. Tenía que usar lo que había. Correcto. Eso es ignorancia. ¿Y esos caballeros son familia o algo? No, eran contemporáneos. Ellos no eran familia, no. Los dos son reinas. Los dos son de apellido. No, uno es reina y el otro es Valera. Uno es reina y el otro es Valera. Casiodoro de reina, Cipriano de Valera. No empezamos la clase con eso. We talked a little bit about it, yeah. Al principio yo mencioné algo de eso. Cipriano de Valera. Y de ahí nace el nombre Reina Valera por los dos. Eso yo quería preguntar ahorita. Cuando nos digan la Biblia el cántaro, es la Reina Valera. Es la Reina Valera. Es la primera que adoptó el nombre Reina Valera. La Biblia del Oso no se llamó Reina Valera. No, Era Biblia del Oso. Casiodoro de Reina, el único, exactamente. Y él no puso como quien dice su nombre. Él puso Biblia del Oso. Claro, tenía el nombre de él como el traductor, pero, Pero Cipriano fue el primero que hizo cántaro. Él hizo la cántaro y después uno con el otro. Él agarró la Biblia de Casiodoro de Reina, que es la Biblia del Oso, la revisó, hizo una revisión y de ahí, de esa revisión nace la Biblia del Cántaro y ahí nace el nombre Reina Valera. En esa Biblia, es la primera Biblia Reina Valera. ¿También lo ayudó a hacer esa del cántaro? No, porque el otro ya había muerto. No, en parte En honor por la herencia. a eso. En honor a que él dejó la Biblia del Oso y él la usó para hacer su Biblia de cántaro. Correcto. Usó su exactamente. Y eso no le trajo ningún tipo de... Le trajo problema también. Sí, le trajo problema como le trajo problema a Casiodoro de Reina, como le trajo problema a muchas personas que al momento de irse en contra de lo que estaba establecido, los excomulgaban, los mataban, los emprisionaban. Y siempre ha sido así. Entonces, como verdad estaba diciendo. Pero eso habla de humildad, porque él, aunque el otro se murió, como quiera reconoció. Por eso él dedicó, por eso es que él hace esa dedicatoria de Primera de Corintios, capítulo 3, versos 6-8. Uno regó, Apolo regó, yo planté, Apolo regó, mas Dios es el que da el conocimiento. Él estaba en pocas palabras diciendo, Casiodoro de Reina plantó, yo regué, pero aquí la gloria es de Dios, porque Dios es el que da el crecimiento. No como hizo el rey Alfonso con la primera Biblia de español. Pudiéramos decir eso mismo, como vamos a decirlo así, en la mente de Dios. Tú te quieres robar la gloria, pues yo voy a hacer que esa Biblia no llegue a manos de nadie y que no crezca, que no tenga éxito. Pues la voy a sacar del asunto. Va a quedar en la historia. Está bien, te la doy. Se quedó ahí, pero hasta de ahí no pasa. De ahí no pasa más. Sin embargo, estos hombres pueden decir lo que quieran, lo que sea. Yo lo que sé es que la palabra de Dios llegó a mi vida. Llegó a la vida de muchas, miles y miles de personas que hoy por hoy son hombres y mujeres de Dios. Son pastores, evangelistas, maestros. Millones de personas. En cuanto a lo de Lutero, yo no glorifico a Lutero, yo glorifico a Dios. Yo no tengo que ver que fue Lutero, que fue yo lo que tengo que ver es que veo la mano de Dios obrando ahí. Porque el propósito de Dios, como dijimos al principio de esta clase, que arrancamos por ahí, ¿por qué las diferentes Biblias? Porque Dios quería que su palabra llegase a toda la humanidad en sus idiomas. Incluso el Señor no quería que los católicos se perdieran tampoco, porque en realidad eso no era lo que él quería. Él no quería hacer una religión nueva. No, él quería que se volvieran a sus raíces. Correcto. A la verdad. Entonces, y de ahí nacen estas Biblias, las que hoy tenemos en nuestras manos. La Biblia Reina Valera. O no nacen, perdón, sino las otras. Sí, Ve, ahí está la Biblia la Biblia del Oso, la del Cántaro, la Reina Valera 1909 y la nuestra Reina Valera 1960, entre otras, porque no son las únicas, obviamente. Reina Valera del 2000, del 99, del 80.
exactamente, Pero pero la más que se usa es la reina. la más que se usa. ¿Cuál es esa del 1909? Esa es otra Reina Valera, Oh. que salió en el 1909. Sí, que es parte de la familia de las Biblias Reina Valera también. Como quien dice, la primera que recibió la Reina Valera como tal. El nombre como En tal. vez de cántaro, Sí, porque recibió Reina Valera. Yes, la Biblia del Es la Cántaro. primera Reina Valera como tal. La Biblia del Cántaro. La del cántaro, sino la del cántaro tiene el cántaro, pero la Reina Valera, Reina Valera. Es lo mismo. Ok. ¿Ninguna pregunta acerca de eso? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran aportar? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Después que surgen las preguntas. Vamos a esta próxima sección. Vamos a esta próxima sesión. Esta sesión es prácticamente, ¿verdad? Una continuación de lo que hizo el hermano Arnoldo la semana pasada, pero algunos otros pasajes distintos. Hasta las 12. No, yo lo voy a tratar de hacerlo más sencillo. Ok, su Biblia, búsquenla. Bien. Busquen su Biblia. Busquen su Biblia. Mateo 17, 20 al 21. 17, 20 al 21. Este fue el pasaje que escandalizó al pastor, a mí y al hermano Wilson en Ecuador. Los lectores. 4 años atrás. Ok. Sí, 20 y 21. Ok. ¿Lo tienen? Ok, vamos a leerlo. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Verso 21. Pero este género no sale sino con ayuno y oración. De manera sencilla, el verso 21 es un versículo que no aparece en algunos manuscritos antiguos. Es decir, este verso 21 es un versículo añadido. Ok. No tiene nada que ver con otro. Ok. No. No vamos a discutir el que si estaba o no estaba, lo vamos a mantener lo más sencillo que podamos. Vamos a mantenerlo lo más sencillo que podamos. Vamos a decir que nunca estaba ese pasaje en ningún manuscrito. Vamos a partir de ahí. Ahora, cuando nosotros vamos a los pasajes anteriores, ¿de qué es que se está hablando? De un demonio que tenía un muchacho. Un endemoniado, un muchacho que tenía un demonio, ¿verdad que sí? Ok. Vamos a leer. Yo estoy perdido aquí. Ok, esta página. ¿Tú tienes la otra? No. Ok, el verso 14 dice: nosotros queremos ver, ya dijimos, vamos a pretender que no estaba del todo, nunca se puso, nunca estaba y se añadió. Punto y se acabó, ¿verdad? Aquí estamos viendo si este pasaje bíblico es problemático. Si este pasaje bíblico afecta a lo que está hablando el Señor Jesucristo en los otros pasajes bíblicos. ¿Ok? Vamos al verso 14. Cuando llegaron el gentío, vino a él un hombre, número 1, un hombre, que se arrodilló delante de él diciendo: Señor,
ten misericordia de mi hijo, ten misericordia de mi hijo, que es que lunático y padece muchísimo. Ahí está número 2, pidiendo misericordia por el hijo que era lunático. Padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le he podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo: oh generación, ¿qué? Generación incrédula. ¿Y qué? Y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y respondió Jesús al demonio. Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, ¿cuál fue la respuesta? Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diré a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con ayuno y oración. Pregunta, vamos a analizar el texto. ¿De qué es lo que se está hablando ahí? De echar fuera los demonios. Esta. El acontecimiento fue tomado para resaltar el asunto de la fe. Teníamos un padre angustiado. Note lo que él viene, se arrodilla, denota honor delante de quien él está, se está sometiendo y reconociendo que él es el Señor. Número 1, demuestra desesperación. ¿Por qué causa? Por su hijo endemoniado. ¿Verdad que sí? Dentro de su desesperación lo lleva a los discípulos, y los discípulos no pueden reprenderlo. Se desespera más. Por eso es que él le dice: lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo: oh generación incrédula y perversa. Entonces Jesús está tratando con un asunto de poca fe, falta de fe. La generación perversa e incrédula y perversa, ¿a quién se estaba refiriendo? A los apóstoles. A los apóstoles. Porque fueron ellos que le preguntaron: ¿por qué no pudimos? Sí, porque el papá se humilló, ¿verdad? El papá dijo: espérate, yo. Solamente Dios podía hacer. Exactamente. El asunto aquí es la fe. Ok. Que él la tuvo, porque él la pudo. Él la tuvo, él la puso en acción, él la llevó al maestro. El versículo 21. El género que está hablando no es el demonio, es la incredulidad. Ahí está. Cuando usted escucha decir a gente que hay demonios que no salen con ayuno y oración, no es a lo que el texto se está refiriendo. Es un texto sacado fuera de contexto. El género que sale, es decir, que crece, sale de su incredulidad. Ese es el género que sale ¿de qué? De su estado de incredulidad y de su estado de perversidad. Porque lo que Jesús está tratando es un asunto de fe. De hecho, Jesús no quería resaltar el acontecimiento del endemoniado. Jesús le dijo: sal fuera. En otras palabras básicas, que en ayuno y oración es alimenta la fe. Para sacar la duda. Correcto, sacar la duda, aumenta la fe. Jesús, a veces nosotros, creo que el pastor ayer lo dijo, o la pastora lo predicó los otros días, que a veces decimos, como que no tenemos fe, o que, Señor, no tengo fe, dame fe. Los discípulos tenían fe, lo que pasa es que tenían poca fe. Cuando Pedro se ahoga, ¿cuál fue la reprensión del maestro? Hombre de poca fe. No era que no tenían fe, la fe la tenían, lo que pasa es que era poca. La pérdida de fe hace desagradable. Él no se está, exactamente, porque en el 21 no se está refiriendo al lunático, él se está refiriendo a los discípulos. A los discípulos. Entonces, no puede ser en verdad
al demonio. A los endemoniados, ¿no? o a la generación de demonios, por decirlo así. Porque este pasaje bíblico se utiliza para eso. Para decir que, pero es que hay demonios que no salen, porque es que te falta ayuno y oración. Pero es que la Biblia no está hablando de eso en ese contexto. Es por tu poca fe. ¿Está viendo? Ahora aquí viene el asunto. Ese pasaje bíblico conflictúa, hace conflicto, choca con la doctrina. Todo lo contrario, aporta a cómo yo puedo alimentar mi fe con ayuno y oración. Todo lo contrario, me está dando un método de un ejercicio espiritual. Partiendo de que no estuvo en los manuscritos, nunca estuvo. Digamos que nunca estuvo, nunca apareció. Más de 6,000 copias escritas del Nuevo Testamento y no lo encontraron. Lo añadieron, no hay problema con eso. Ahora yo entro en el análisis crítico del texto. Y si alguien me dice ese pasaje es añadido, ese pasaje corrompe la doctrina, pues yo voy a ir al pasaje y voy a analizar el versículo 21 con los demás versículos. Correcto, y voy a ver si hay un conflicto como tal. Pasa como con el ejemplo que dio el maestro de que de Dios la gloria, la honra por siglos, amén. No está ahí, pero va en el mensaje bíblico. Correcto. Igual, va en el mensaje bíblico. Así de sencillo. Por eso le digo, por eso dije, no vamos a mirar que si en cuál estuvo, que si no estuvo. Vamos a eliminar esa disputa. Vamos a decir que no estaba. That's it. Yo no me rompo la cabeza. Yo no me rompo la cabeza. ¿Cómo? Porque los revisan ciertos manuscritos, en algunos estaba y en algunos no. Pero para yo no romperme la cabeza, yo digo, está bien, no estaba. That's it. I'm fine with that. Yo estoy bien con eso. No estaba. Se añadió arbitrariamente. Ningún problema con eso. Ahora yo veo si ese pasaje que se añadió ahí, ese verso 21, a ver si es verdad que es problemático o me causa algún problema con el contexto general de la Biblia. Y si no choca, pues ¿qué problema tengo yo que tener con el pasaje? Pregunto. ¿Debo tener algún problema? ¿Debo decir que la Biblia está corrompida porque ese pasaje fue añadido porque no estaba en ningún manuscrito y lo añadieron porque quisieron manipular a la humanidad? Eso es una vil mentira del mismo diablo, mis hermanos. Bueno, en la 1500 y pico también lo dice. ¿En cuál? En la de... El oso. No lo he leído, pero estoy seguro que estaba ahí. Pues está ahí. ¿Usted lo leyó? Pues está ahí. Pero yo partiendo de que no estaba en los manuscritos griegos. Vamos a decir que no estaba en ninguno de los griegos. No hay problema. Yo, el hermano Salazar, yo no me voy a romper la cabeza, hermano. ¿Y no está quién lo puso? Creo que fue... Sí, porque viene parte del texto Receptus, que fue... ¿Cuál fue el nombre? Yo lo mencioné. Sí, hay un manuscrito que sí aparece, pero no me acuerdo cuál es. Yo sé que es el Textus Receptus, pero no me acuerdo quién fue el del Textus Receptus. No me acuerdo el nombre. Lo voy a averiguar. No me interesa. No, pero por eso digo, partiendo de que no estaba, pues no, tampoco a mí me interesa. Está aquí. Ahora yo voy a un análisis del versículo bíblico. Ahora, lo que hay que decir, para darle a eso, entender el texto, por qué narra eso, ¿entiendes? No solamente para que uno está ayunando ni orando por los demonios, sino por la incredulidad, porque las personas... La incredulidad tenga, exactamente. Porque de hecho, te le iba a dar después de él, pero nosotros a veces, por eso es que Santiago dice, ustedes no reciben porque ustedes piden mal. Isaías, el Señor reprende al pueblo a través de Isaías cuando dice, ustedes ayunan, pero ustedes ayunan para contender. Ustedes ayunan por su propio beneficio. Ustedes no ayunan con el propósito que de verdad, verdaderamente tienen que ayunar. Y a veces nosotros decimos, me voy a meter con Dios para que Dios me use. Ese no es el propósito del ayuno. Eso es erróneo. Me voy a meter para buscar unción. Usted tiene unción, hermano. Usted tiene el Espíritu Santo. ¿Sabes? Son conceptos que a veces adoptamos, pero aunque choca, pero la realidad del caso es que es así. Yo tengo poder, yo tengo el Espíritu Santo. Ahora, de que Dios me use en cierta área
como liberación y sanidad, ya eso es otra cosa. Ya esos son dones que el Espíritu Santo que está en mí opera a través de mí. ¿Está viendo? Claro, obviamente. Por lo tanto, el texto, para comprender el texto dentro de su contexto, no está refiriéndose a generaciones de demonios. Este género no sale sino con ayuno y oración. Es la generación incrédula que en el momento Jesús estaba hablando, pero esto es aplicable a nosotros. Si usted es un incrédulo, si yo soy un incrédulo, ¿cuál es la receta? Aquí está, ayuno y oración. Si estoy falto de fe, Señor, auméntame la fe. Te la voy a aumentar, métete en ayuno y oración. Mira qué sencillo. Tenemos las herramientas. Yo creo que fue, no sé si fue el pastor el martes pasado que decía, alguien lo decía, tenemos las herramientas. Están aquí. Lo que pasa es que nosotros no le damos uso. Chewi, si no. No, lo que yo quería decir que a veces por eso no está ahí. Con el texto que la gente usaría, sacándolo fuera de contexto, es que, como dice revelación, el que le añada a la palabra se le añadirá. Por eso es que mucha gente critica eso. No estaba, vamos a decir que no estaba. Se le añadió a la Biblia. Pues entonces ahora te sacan este de acá del Apocalipsis para entonces batallarte. Que nadie le puede añadir. Sí, porque recuerde que pero detrás de eso está Satanás. No, yo sé. ¿Y cómo saben que ese texto es añadido? Por lo que te acaba de explicar. Que habían dicho, que dicen que no estaba en algunos manuscritos. Por eso ellos no tienen ninguna seguridad. No, pero yo sé, los manuscritos son los escritos antiguos. Sí, los antiguos escritos. Exacto, el texto. Porque puede ser que los de la teología liberal se lo inventaron. Exactamente. Son parte de ahí, porque toda esa negación de las escrituras y su veracidad parte de esa teología liberal. Pero yo partí del punto de que vamos a decir que no estaba, no existía, está bien, no estaba ahí, en ninguno. Más de 6,000 copias, nada más del Nuevo Testamento. Copias, de copias, de copias, de copias. En ninguna estaba. Está bien, lo añadieron. Y alguien te dice, ese texto es problemático, ese texto te confunde, ese texto está corrompido, lo añadieron para manipularte. Tú dices, ¿what? ¿Cómo? Espérate, déjame mirar la escritura entonces. Usted no tiene los manuscritos más antiguos, usted no lee griego, yo tampoco, yo apenas sé hablar español. El inglés medio lo machuco, menos griego voy a hablar. ¿Me entiende? Pero ahora usted tiene una responsabilidad. Usted va al texto, no, usted va acá. Te dice verso 21, no estaba. Y este varón me está diciendo que choca, que está corrompido, que está alterado. Y como decía Chewi, la Biblia dice que no le puedes añadir ni quitar. Y a padre, ¿qué problema yo tengo? Pues yo voy al análisis de los versículos anteriores y voy a ver si ese verso 21 choca con la doctrina total de la Biblia. Y si no choca, yo no tengo ningún problema con el versículo. Además, no chocaría. No choca porque si tú te vas atrás. No chocaría. Porque si choca, el problema es usted como intérprete. No, partiendo. No, por eso digo, de que si llegase a resaltar o a salir que choque, el problema es el intérprete. El problema vengo siendo yo. ¿Está viendo el problema? Porque es como yo le he dicho muchas veces al pastor y a varios hermanos, el problema no es el conocimiento, el problema soy yo como receptor. ¿Qué estoy haciendo con ese conocimiento? El conocimiento tiene que enriquecer mi vida espiritual. El conocimiento me hace más sabio en las escrituras. Pablo le dijo a Timoteo, ejercítate en la lectura en tanto yo llego. ¿Ve? Tú persiste en lo que has aprendido, sabiendo de quién lo has aprendido. Y le dice que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir, a fin de que todo el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. Ya tú no tienes los textos escritos originales.
No peleas con eso. Tú vas a esto y tú ves si choca. Y si no choca, aunque se haya añadido, como yo veo que no choca, pues no tengo ningún problema con el texto. Sigo tranquilo alabando a Dios, porque el texto me ayuda, me da unas herramientas para yo alimentar mi fe. Ahora sí, yo no puedo usar ese texto bíblico para decir que son los demonios que... No, porque el pasaje no está hablando de eso. Cuando usted... ¿Ah? Yo pensaba que tú ibas por esa área que era sobre los demonios. No, es que eso no tiene nada que ver con eso. Aquí hay que ser bíblico. Hay que ser bíblico. Aquí yo esto y lo utilizan. El que no tenga conocimiento, pues no, pues claro, porque por años se ha predicado así, por años se ha enseñado así. Pero así que lo predicaban exactamente. Si tú no lo explicabas, se iba a quedar ese texto así. Sí, es que así ha quedado, así está. Eso está penetrado ahí. Eso está. Usted escucha a los predicadores, hermano, los demonios, que si no, lamentablemente no. Yo quisiera añadir, porque también hay otra poca vergüenza, es como te dice, ya si uno le está sirviendo a Dios, no está buscando a Dios, ya el poder está en uno y la unción. Y a veces hay gente que si viene alguien para que usted ore por él, la persona no se atreve. Sí. Déjame meterme en ayuno y oración y después yo vengo a orarte y a meterme aquí. Tú sabes, yo sé que hay que ser persuadido con ciertas situaciones, pero si ya usted está buscando, ya usted está orando, el problema viene siendo ese género. La fe que no estamos creyendo que en ese momento Dios puede ser la obra por esa persona. Correcto, correcto. Tiene que venir el que supuestamente va algo tan público para que venga y ore, porque a veces correcto. No creemos en nosotros mismos. Correcto. No ora ni ayuna, pero es reconocido. Pero ahí raza. Jesús le habla a sus discípulos que andan con él. ¿No? Y ¿sabes? El mismo pueblo, los 12 que escogió, él era ustedes con poca fe. ¿No? Y perdona que interrumpa, porque vamos a poner esto, ese suceso fue después de que él envió a los 70, donde ellos se alegraron de que los demonios se sujetaban a él. Correcto. O sea, esto es un evento que surge después. Que ya habían tenido la experiencia. Los mismos discípulos se sorprendieron porque no se sometían a él. Exacto. Es que los discípulos pasaron por muchas situaciones que Dios siguió enseñándole a ellos que los milagros los hacía al frente de ellos y ellos seguían y seguían y seguían. Sí, pero también ellos pues andar con él también, que ellos estaban experimentando estas cosas, esa doctrina nueva, para ellos pues también se quedaban seres humanos que tampoco sí, eran seres humanos comunes y corrientes, correcto. Nosotros lo entendemos porque nosotros está eso ahí. Sí, porque ya se nos reveló la verdad como tal. Exacto. ¿Verdad? Para acá otro pasaje que se encuentra en Hechos, capítulo 8, verso 38. Diepa, para que lo busques y ejercítate en las escrituras. Capítulo 8, verso 37. ¿Qué es lo que estamos tratando? Pasaje problemático. Entre comillas. 8:37. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Adiós. Leí 35, perdón. Está bien, no hay problema. Léelo de ahí. Lee el 36 y 37, está bien. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Ok. Verso 37, la misma dinámica. Un texto añadido. La misma dinámica. Estamos tratando la misma dinámica que con Mateo, capítulo 17, verso 21. Pues el verso 37 es un texto añadido. Leyendo esas palabras, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el verso 38 creo que lee:
y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua y Felipe y el eunuco y le bautizó. El verso 37, ¿qué problemas presenta con la doctrina? Estamos a modo sencillo, ya partiendo de que no estaba, ya eso, ok, no estaba, hermano Salazar, tremendo, no estaban en ninguno de los escritos originales. Ese verso 27, cuando usted lo lee, usted puede concluir que el texto es problemático. No, porque en realidad está afirmando que ahí en el momento él está reconociendo que él es el Hijo de Dios. Está hablando de la fe que él creyó en ese momento y está haciendo una afirmación de que él es el Hijo de Dios. Exactamente. Y es como, te voy a decir una palabra, pero es como lógico, porque dice que yendo por el camino, él preguntó que se podía ser bautizado. Si brincamos al 38, dice, y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua. ¿Cómo es? En el 37 le dijo, si crees. Ajá, pues, y ya brincando, ya fue bautizado. Correcto. Fue bautizado fue porque él creyó. Exactamente. El pasaje añadido, que aparentemente es problemático, el traductor lo que hizo fue añadirlo para darle ¿qué? Sentido a lo que se estaba dando en ese momento. ¿Qué estaba pasando ahí? Ahí estaba pasando un escenario de evangelización. Felipe el evangelista estaba evangelizando. Fue traspuesto, o mejor dicho, traspuesto fue después, pero fue llevado ahí a él, al eunuco por el Espíritu Santo para evangelizarle. Y para que sea salvo. Para que sea salvo, por supuesto. ¿Cuál libro estaba leyendo el eunuco? Isaías 53. El siervo sufriente, el Mesías divino, Dios encarnado. Y él le dice, ¿tú entiendes lo que tú estás leyendo? Pero ¿cómo yo voy a saber si nadie me lo explica? Ah, pues vente, yo te voy a explicar. Porque él no sabía si el profeta estaba hablando del mismo o si iba a hablar, o si estaba hablando de otro que había de venir. Pues Felipe le dice, vente, yo te voy a explicar. Ahí se dio un escenario evangelizador. Felipe el evangelista comienza a evangelizar al eunuco, le aclara lo de las escrituras en el verso 36 y del verso 36 brinca, digamos, al verso 38. ¿Qué hace el traductor? Le añade el verso 37 para darle sentido a que el eunuco había aceptado el mensaje de Felipe. Y leyendo, si leemos detenidamente el 35, que dice que Felipe comenzó a enseñarle el evangelio de Jesucristo. Ese punto. ¿Cuál era el mensaje de Jesucristo? Que él era el Hijo de Dios, que vino y murió por nosotros. Y resucitó al tercer día. Exacto. Entonces, lógico. Felipe, por eso es que yo digo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dime. Y en Romanos 10, 9 y 10 lo confirma también, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El traductor que hizo, leyó Romanos capítulo ¿cuál? 10. 10, 9 y 10. Dijo, espérate, pero si cree. Él lo puso a pensar. Exacto, agarró de un pasaje que ya estaba y lo añadió acá y dijo, pues, está aquí se está dando una escena evangelizadora de evangelización, él está evangelizando, pues el eunuco tuvo que aceptar porque el verso 38 dice que se bautizó. El eunuco no podía no haber aceptado el mensaje del evangelio porque el verso 38 en contexto me dice que se bajó de la carreta o del asunto donde iba y se bautizó. Y explicar que en algunas Biblias pues no tienen ese... no, claro, tiene que saber que ese pasaje no va a estar. No va a estar porque ahí fue el error que nosotros cometimos. Allá en de verdad que estamos arrepentidos por eso, pues estamos... Espérate.
a lo mejor ustedes votaron esa Biblia, pero no saben a dónde llegaron. No, claro, esa por Biblia supuesto. Después de haberla. No, claro, en Porque ese. A lo mejor la gente vinieron, oh, wow. Biblia, claro, No, claro. pero si estaba normal para nosotros. Pero, no, pero que Fue una manera que Dios usó para esparcir esa palabra. Utilizó. No solamente eso, sino que pusimos abrir la situación. Yo compré un librito de las Biblias que verdaderamente pues, no se podían usar, porque esto es así. Y nosotros, pero ¿qué es esto? No, y había una mente para un estudio en el cual. Exacto. Entonces tenemos el maestro. Pero eso me turbó la mente, yo. Dando por gracia. Me turbó la mente, pero mire, Dios, mire acá, este punto. Dios utilizó nuestra ignorancia para posiblemente lo que Él dijo. Nosotros en nuestra ignorancia, macho, esta Biblia, pastor, bote eso. Esta gente le quitaron, esta gente está corrompida. Bote eso, la botamos. Pero ¿cuántas personas no se llegaron a esas Biblias? Nuestra ignorancia sirvió para que alguien tuviera una Biblia, y cuando viene a ver, yo no dudo que alguien que haya cogido una de esas Biblias le esté sirviendo a Dios. Porque el plan de Dios es que la palabra llegue al hombre de una o dos formas. Dios habla al hombre. No cuando te toque enfrentar cualquier clase de persona ignorante, pues ya usted sabe cómo contrarrestar todas estas cosas. Correcto. ¿Entiendes? Las añadiduras, ¿por qué? ¿Entiendes? ¿Tú sabes por qué se escribieron? ¿Por qué no están? Ya sabemos que verdaderamente fueron estos que añadieron en cuestión del panorama que se está usando. No, y que sirvió en cuanto a ese escenario, sirvió porque saben, verdaderamente chocó, porque yo tenía alguito así de conocimiento de ese asunto, pero no me había inmiscuido mucho en eso. Pero eso sirvió para entrar en esa materia, y desde allá hasta que se les dije que se los iba a dar, lo he venido estudiando casi para 4 años, y todavía estamos por encima, hermanos, porque hay maestros eruditos que tienen 30 años estudiando esta materia. 30 años estudiando el asunto de los manuscritos, que si los rollos del Mar Muerto, que si los libros apócrifos. Entonces nosotros estamos en la orillita, para más decirle, pero ha servido ¿para qué? Para que adquiramos un conocimiento, para que entonces en un mañana, como yo creo, no sé si fue a ti que te lo dije o a quién se lo dije, mañana le va a tocar a usted impartírselo a otro. A Víctor, ¿verdad? ¿Verdad que sí? A usted, ustedes la votaron, porque si no pasaba eso, fácilmente no tuviéramos cogiendo el curso. No lo estuviéramos cogiendo. No nos despierta eso, no nos despierta el anhelo de buscar el trasfondo de eso. Porque muchas veces hay pastores que no saben nada de eso todavía. ¿Entiendes? Hay pastores que, tú sabes, no entran en esa profundidad. ¿Entiendes? Tú sabes, por eso que muchas veces la gente no sabe de lo que está pasando, pero uno que sepa y te dice, mira, eso está mal, esa Biblia está mal. ¿Entiendes? Tú sabes, porque quizás él descubrió eso, pero no se puso a indagar. Entonces, en el mundo hay muchas cosas que uno tiene que aprender, no rápidamente, porque yo tengo una clase que mañana voy a dar del campo de batalla, no solamente porque tenemos un conocimiento, un pensamiento, ¿verdad? Renarra, que todo está mal, y es mentira muchas veces. Es que influenciamos en nuestra mente. Nosotros mismos. ¿Entiendes? Cuando tú vas a un dentista y tú quieres una muela, y el dolor de muela te va a decir, cacho, quítala, eso es tu pensamiento en quitarla, pero el doctor dice, se puede salvar. Se puede salvar. Pero la batalla es la mente. Es más, nos vence más. Espiritualmente es así. Gracias a Dios que nosotros nos preparamos y esto se está dando para la edificación de nuestra vida y que esto pueda partirse a otro. No sé si Santo Domingo se hace eso. Eso se discipulaba. No en toda la iglesia, por los casos. Sí. Una pregunta, Michael, ella escuchado gente que dicen que hay que tener cuidado con las traducciones que están saliendo. ¿Qué yo puedo responderle a una persona que me diga eso? Bueno,
Tú lo que puedes decirle es las razones por las cuales se dan las traducciones, con qué propósito se siguen traduciendo la Biblia, por decirlo así. ¿Pudieras hablarle un poquito sobre el asunto de los idiomas o más bien, por ejemplo, esta Reina Valera es un castellano bastante antiguo? Tú le pudieras explicar de que para que el mensaje sea un poco más comprensible para la generación actual, pues entonces se hace una traducción más updated, como más más entendible, para que el mensaje todavía llegue. Y si se te da el caso de que, bueno, pero es que las palabras, algunas le quitan, otras le ponen, tú le explicas, pues por lo tanto, por lo mismo, porque hay palabras que si se quedan igual, quizás tú no las comprendas. Y por eso es que hay ese cambio de palabras también. No sé si eso contesta tu pregunta, porque lo que pasa es que a veces también hay que discernir con qué sentido te están haciendo la pregunta. Porque hay personas que te hacen preguntas con la misma intención que se la hicieron al maestro, con el sentido de hacerte tropezar en tu respuesta. Y hay que saber discernir, como yo le estaba diciendo a Diepa los otros días, hay que saber cuándo hablar, cuándo callar. Hay personas que te hacen preguntas y muchas veces son para ver si tú sabes de verdad, para ver si tú tropiezas en tu respuesta, pero hay que saber discernir con qué intención te pueden estar haciendo esa pregunta. Quizás es para saber si tú le dices una información incorrecta y decirte, mira, me dijiste eso incorrecto. ¿Tú me entiendes? Para quizás ponerte a vergüenza. También eso podríamos tomarlo en consideración. No sé si eso te responde más o menos. Yo pasé por eso. Yo pasé por eso cuando la hermana esa me preguntó, ¿tú crees en las pastoras, en pastoras? Que si las pastoras, por la palabra. Sí, que a veces te hacen preguntas para entrar en contienda contigo. Yo no me voy a poner a contentar contigo, pero yo voy a averiguar. Y si averiguo, pues yo te llamo. Correcto. Sí, no, porque hay que documentarse. La dejé así, ¿tú sabes por qué? Porque ella empezó a contentar conmigo en la tienda. Correcto. Y yo, no se cogen dos. That's right. ¿Tú me entiendes? Y también que en el diccionario actual, todos los años añaden palabras nuevas. Y por eso que también para las Biblias nuevas, tú sabes, también para la nueva generación van a seguir cambiando palabras. Correcto, exacto. Dice la escritura, pesa los espíritus. Entonces la gente cree que es un demonio. Es la persona. Es la persona. Es la persona. Sí, porque hay personas que en realidad están para contender. Sí. Y el hombre de Dios, dice la Biblia, no es contencioso. El hombre de Dios no está ahí para estar en defender la fe, sí. Dice por la palabra. Ardientemente, sí. Por la fe, sí. Pero por cosas así de si alguien, como decía la hermana, está buscando simplemente, le está buscando la quinta pata al gato, simplemente despáchelo. Sí. No pierda su tiempo, honestamente, porque ¿sabes algo? Hay personas que por más que tú le expliques, le compruebes, que te compruebe, están cerrados porque tienen un corazón endurecido. Y la escritura dice que no le echemos las perlas a los cerdos. En una ocasión, y ya vamos a terminar, ya yo creo que esto han sido suficientemente ejemplos, yo puedo seguir, pero lo vamos a dejar ahí. En una ocasión había una actividad de la primera iglesia que yo me convertí. Venía un predicador, un evangelista, tremendo testimonio, y yo me enfoqué en invitar a todo el mundo en el trabajo. A todo el mundo, a todos. Si no había una escoba que yo no le dijera, vente, vamos para la actividad. Menos a uno. Escuche bien, menos a uno. Llegó el domingo, no llegó nadie. Y ese llegó. No llegó nadie. Cuando yo estaba en la cafetería, le decía a los muchachos, pero ¿por qué no llegaron? ¿Qué pasó? Yo los esperaba. Pero contaba con que ustedes llegaran, nos gozamos, que si el testimonio estuvo muy bueno. Todas las excusas del mundo. Al que no le dije, me dijo, diache, yo estaba esperando que tú me invitaras porque yo quería ir. Si tú me hubieras dicho, yo hubiera ido. Mire, eso me cogió el corazón. Lo que hace falta es una sola vida.
A veces nosotros perdemos el tiempo. Tira, que te 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 tira con las personas. Esa persona no va a ceder. Hay corazones duros. Hay caminos de corazones duros. Hay gente que no van a venir al evangelio, hermano. Claro, le predicamos, le anunciamos para que no haya excusa, pero hay personas que con un Dios te bendiga, caen rendidos a los pies de Cristo. Caen rendidos a los pies de Cristo. Y nosotros gasta saliva, que tal, que si aquí, que si. Te voy a comprobar que tengo la verdad. Usted le puede comprobar todo lo que usted quiera. Le puedes comprobar todo lo que tú quieras. Hace falta que usted le hable a uno. Una mirada de fe. Lo que hace falta. Si ese muchacho hubiera llegado, si yo lo hubiera invitado cuando viene a ver, se hubiera convertido. Porque no lo invito. No me pasó, no, sinceramente no sé, para serte honesto, no te pudiera decir por qué. Yo me enfoqué más en invitar a Raimundo y a todo el mundo, pero a ese varón no lo invité. Para Dios usar el otro. También. Y quizás darme una lección a mí. Why not? La Biblia dice que todo obra para mí. ¿Entiendes? O sea, decirte el por qué sería inventarme algo que verdaderamente no. Exacto. Pero todo es un aprendizaje. En ese contexto, si le quiere responder, pues si usted entiende que es debido, respóndale, no le niegue la respuesta, porque, ¿verdad? No le diría que no, pero también tomen en cuenta lo otro. Hay personas que están simplemente para hacerla tropezar, para hacernos tropezar, ponernos en vergüenza. Y el hombre de Dios no está para contienda, no está para contienda. Sabe También hay veces gente que sabe. Sabe venir para contender y para decir no y saber cómo tú andas. Y algunas veces la gente sabe, mira, tú sabes que hasta la gente dice, tú sabes que tú no puedes hacer eso. Ya, exacto. Eso es lo primero que dicen. Sí, claro, yo creo que eso fuera lo más inteligente de hacer, ir de frente a decir la verdad, ¿tú me entiendes? Porque quizás son personas que vienen donde uno, a ver si uno no sabe que la Biblia tiene errores para confundir a uno. Yo creo que la más inteligente para decir, sí, yo sé, la Biblia tiene errores, pero son errores de traducción, errores humanos, pero no es error de Dios. Y ya cuando te escuchen decir, no, él sabe, vamos a dejarlo quieto, ¿tú me entiendes? Yo creo que fuera lo mejor, porque ellos lo que piensan es que uno es ignorante en esos temas. No, y sabes una cosa, por eso es que es bueno saber estas cositas, porque hay personas que sí piensan que la gran mayor parte de los cristianos no conocen este tipo de temáticas, pero cuando se encuentra con alguien que sí sabe responderle, no para la contienda, pero para poder probarle el punto o ¿me entiendes? Lo que se está hablando, esto es importante saberlo. No para la contienda, primeramente para nosotros, para enriquecer nuestro conocimiento, para conocer a quién verdaderamente le estamos sirviendo. Cuando yo me comencé a meter en esto alimentó mi fe, esto me dio más seguridad de lo que ya yo creía. Este conocimiento, gracias a Dios, no me sirvió para mal, me sirvió para bien. ¿Cómo me lo voy a quedar yo? No, lo tengo que compartir con ustedes, que son mis hermanos inmediatos. ¿Para qué voy a estar yo en redes sociales buscando fama? No, vamos a darle esto aquí a ustedes para que también ustedes y todos caminemos a la par. ¿Está viendo? Para que crezcamos juntos. Porque ese es el problema que existe hoy, hermano. Por eso es que se dan las divisiones. Porque crezca, ¿te acuerdas que te estuve hablando? Nace el celo porque Dios está levantando al hermano. Espérate, él no se puede levantar. No, pero yo estoy. ¿Cómo que él se va a levantar? Si yo estoy aquí ahora mismo. Este es mi tiempo, esta es mi posición. Y todo es yo. Se trata de mí. Y lamentablemente el evangelio no se trata de mí. Se trata de Cristo. Y se trata de mi hermano, porque Pablo dijo que tengo que estimar a mi hermano como superior a mí. ¿Está viendo? Yo tengo que procurar que él se levante también. Tengo que procurar, el pastor que está haciendo, procurando que todos nos levantemos. Ahí que crezcamos juntos. Por eso es que nosotros no podemos desechar la palabra que Dios habla a través del pastor. ¿Por qué? Porque Dios está procurando a través del ángel de la iglesia que todos crezcamos, que lleguemos al propósito de Dios, que lleguemos a la plenitud del conocimiento de la verdad. Si el pastor fuera egoísta, no estuviéramos en esta clase, hermano. No se hubiera abierto este espacio este lunes. Usted estuviera en su casa, él estuviera en su casa, usted y yo con mi cafecito allá tranquilo, y todo el mundo en sus quehaceres y en sus afanes. De verdad. Pero ¿qué pasa? El propósito de Dios es que todo hombre llegue al pleno conocimiento de la verdad.
Esto ustedes mañana se lo va a tocar enseñar a otro, no necesariamente al frente de una multitud o de un grupo de hermanos, de tú a tú. Los cultos en los hogares, esto les va a servir. Porque hay mucha gente en los hogares que están, no, que la Biblia, no, que Dios no puede hacer esto. Espérate, vamos a hablar, ven con calma, vamos a hablar, vamos a dialogar. Porque Dios no quiere que tú estés en esa confusión. La Escritura dice que Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Entonces, ¿usted cree que estas añadiduras se dieron para confundir a la humanidad? Hágame el favor, hermano. Un Dios soberano, al Dios tan soberano que le servimos nosotros. No. ¿Te iba a decir algo? No. Yo te vi como así con la mano. Estaba glorificando a Dios. Yo tengo una pregunta, ¿verdad? Yo quiero regalarle a mi hija una Biblia en inglés, ¿verdad? Simple, porque ella es de esas personas que es contentosa. I want to give us a gift. Her birthday's coming up, and I want to get her a Bible. Or, she's a person who has everything.